Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, el Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: «¿Entiendes lo que lees?». Él dijo: «¿Cómo podré si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En los primeros años de la expansión de la Iglesia cristiana, la obra misionera era la prioridad en el pensamiento de los discípulos. En su lista de prioridades estaba la misión de predicar el Evangelio que Cristo les había encomendado. Entre esas prioridades estaba predicar, predicar y predicar. Esto ayudaba y esto promovía esa sensibilidad en cada uno de los miembros de estar atentos al llamado del Señor Jesús. Y eso ocurrió en la vida de Felipe, el diácono, el evangelista. Así se le reconoce en Hechos capítulo 21, versículo 8. Este encuentro entre Felipe y el etíope eunuco marcaría la vida de este funcionario. No solo la de él, sino también la de su familia y posiblemente también la de su país. Etíopes tenían sus propios dioses, sus propias religiones. Por cientos de años se formó una comunidad judía en Etiopía. Se conoce como Bet Israel, Casa de Israel. Se cree que ellos son descendientes de la reina de Sabá, que según la leyenda, la reina de Sabá tuvo un hijo de Salomón a quien llamó Menelik. Era conocido por el sobrenombre de Hijo de Sabio. Al alcanzar su mayor edad, la reina lo envió a conocer a su padre Salomón en Jerusalén y allí se encargó de que su hijo aprendiera sobre su cultura, su fe en el Dios de Israel. Esto no lo dice la palabra de Dios, esto son creencias que llegan desde Etiopía. Cuando el joven regresó a Etiopía, Salomón envió con él a levitas y a ministros para que siguieran educándolo. También se cree que le dio un regalo especial, una réplica del Arca del Pacto, la cual los judíos etíopes guardan hasta el día de hoy. Actualmente el Estado de Israel reconoció que los judíos en Etiopía eran verdaderos judíos no solo por su fe, sino por su sangre. A partir del año 1977 se permitió legalmente que los judíos etíopes puedan hacer el retorno a Israel. Después de que su judaísmo fue comprobado, se dio luz verde para que esto pueda suceder. Estos judíos etíopes puedan retornar a Israel. Ahora bien, hay que preguntarse, ¿qué es un eunuco? Aquí Lucas se refiere al etíope como eunuco. Un eunuco es un hombre que ha sido castrado. Y en tiempos bíblicos eso era una práctica común, no en Israel, pero en las naciones gentiles era una medida para evitar que los funcionarios, quienes tenían acceso abierto al palacio real, pudieran involucrarse con las mujeres del palacio. Como los eunucos no podían tener familia, se dedicaban por completo a servir al rey. Por ello, los altos puestos de gobierno venían a un alto costo personal. Esta práctica era mal vista en Israel. Te invito a que leas Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Sin embargo, hay un versículo muy especial de Isaías que habla sobre los eunucos, que aunque no eran aceptos por su estado físico, el Señor les abrirá la puerta de su reino a aquellos que se acerquen a Él y que cumplan sus mandamientos. Lo anterior también se puede aplicar a los extranjeros. Por eso lee Isaías capítulo 56, versos del 1 al 7.
Vamos a meternos ya en estos versículos de Hechos, en la conversión de este eunuco. ¿Cómo podré entender el Evangelio si alguno no me enseñare? Evidentemente, la visita del funcionario a Jerusalén no era diplomática, sino religiosa. El etíope eunuco fue al templo a adorar, probablemente llevando ofrendas. El hecho que estuviera leyendo Isaías revela mucho, ya que no cualquiera tenía rollos de las Escrituras. Además, los rollos estaban escritos en hebreo. A menos que estuviera leyendo la traducción al griego, o a menos que estuviera leyendo la versión Reina Valera de 1960, que en esa época no estaba, estaba leyendo los rollos de Isaías. Eso revela mucho, eso dice mucho. Y Felipe no se impone sobre el eunuco. Felipe le hace una pregunta. Le da la oportunidad de pedir ayuda si la necesita. Felipe tiene paciencia, tiene fe. Usa un método sutil, muy respetuoso. Por eso el Espíritu le había guiado hasta ahí. Si el Espíritu le guía ahí, Felipe no va a perder la oportunidad. Dios en su plan salvador siempre tiene todas las naciones bajo control. Tiene la palabra, tiene los elementos humanos que están a su disposición para hacer su voluntad, tiene el tiempo. Y nos tiene a nosotros. ¿Pero nosotros estamos dispuestos a hacer como Felipe? ¿Estar atentos a la voz de Dios? ¿Obedecer al mandato de Dios? ¿Ser sensibles a la voz de Dios? A otro, yo no estoy capacitado. En esta parte entra la vida del eunuco. Posiblemente este etíope eunuco tenía muchas posibilidades económicas. Dice la palabra que estaba sentado sobre sus tesoros, quizás con muchos conocimientos seculares, pero como le ha ocurrido y le sigue ocurriendo a muchos, no tienen conocimiento de Dios ni de su palabra. Y de allí la pregunta de Felipe: ¿entiendes lo que lees? Posiblemente todos los que estamos en Cristo le hayamos hecho esa pregunta a alguna persona inconversa, que está leyendo a lo mejor algún texto bíblico. Y nosotros pues a lo mejor nos damos cuenta de que tiene problemas para comprenderlo, pero tal vez no reaccionamos para ser partícipes de esa bendición y de ayudar a los que están alejados de la salvación. En este caso Felipe no actuó así, sino que reaccionó obedeciendo a la voluntad del Señor. Se acercó al eunuco que, ante la pregunta de Felipe, dio una respuesta lógica. Y responde a Felipe con otra pregunta. Hay gente que responde preguntas cuando se le pregunta algo con otra pregunta. ¿Cómo podré entender si alguien no me enseña? Y esta pregunta es tan natural que nos debe responsabilizar a realizar la obra evangelística para ganar más personas para Cristo. Recuerda las 4 columnas. Esas 4 columnas que estamos aprendiendo a través de las clases de discipulado con Miguel Díez. El pasado jueves nos predicó sobre la primera columna, que es el evangelismo. Obra evangelística. Una iglesia sin obra evangelística no es una iglesia. Una iglesia si no envía misioneros no es una iglesia. Es que es esa la misión que tenemos tú y yo. Predicar el evangelio. Ganar almas para Cristo. El etíope eunuco no podía comprender lo que decía Isaías. No entendía lo que decía Isaías 53. Y gracias a 2000 años de tradición cristiana reconocemos inmediatamente estos versículos en referencia a Jesús, su muerte en la cruz, su humillación, su silencio ante el Sanedrín, ante aquellos que le atormentaron. Este eunuco no tiene el beneficio de 2000 años de tradición, por eso necesitaba ayuda pastoral para llegar a Cristo, que en ese momento solo se pudo haber suministrado a través de Felipe. A esto se refiere el apóstol Pablo, que hace varias interrogantes cuando escribe a los hermanos en Roma, cuando dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán
si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso es lo que está diciendo Pablo en Roma. Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. ¿Cómo creerán si no han recibido palabra? ¿Cómo van a creer en Jesús si no hay nadie que les predique? La palabra de Dios nos revela la gran responsabilidad que el apóstol le está transmitiendo a los hermanos que están en Roma y los concientiza a realizar esa labor de proclamar las buenas nuevas, porque hay una gran bienaventuranza en ese trabajo. Esa misma demanda está destinada a nosotros, los que hemos llegado a la luz de Cristo, la de predicar, la de acercar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Si sigues leyendo Hechos capítulo 8, versos del 36 al 40, viajando Felipe y el eunuco le explica la historia de Jesús de Nazaret y lo que le aconteció. Y este último, ya convencido, nos dice la historia que llegaron donde había agua y surge la pregunta, otra pregunta de este eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Uno puede preguntarse, me has compartido sobre Jesús la emoción del momento, ¿verdad? Hay personas que se dejan llevar por la emoción. Hay personas que van a un evento cristiano, y levantan las manos, salen con ganas, y a los 2 días vuelven a ser las mismas personas. Ese fuego de esa reunión ha desaparecido. A ese camino que dice la palabra de Dios, como hemos leído, que era desierto. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No es casualidad que hubiera allí agua. El Señor controla todo. Controla todo, controla la naturaleza. Y si había agua ahí era por algo. Seguramente para alimentar o para dar de beber a los animales. Seguramente para las personas que iban por ese camino podían beber, podían refrescarse, pero también se podían bautizar. Existen muchas especulaciones acerca del tiempo en que Felipe tardó enseñando al etíope. Hay predicadores que afirman que viajó durante días, otros que fueron semanas, y la realidad que el tiempo que haya dilatado en ese caso no era lo importante, sino el nivel de comprensión y la revelación que el eunuco tuvo para creer que Jesús era el Mesías. Solo con Jesús tú y yo podemos alcanzar la salvación, y eso es lo que quería el etíope, conocer más a Jesús, alcanzar la salvación. Y no es de sorprenderse que en ese momento el evangelio se estaba expandiendo más allá de Jerusalén. El Señor quería que el mensaje llegara también a los creyentes de Etiopía, pero también a otros lugares. Y allí envió el Señor a Felipe, envió a los demás seguidores. Y al concluir el encuentro con el etíope eunuco, Felipe se encontró en Azoto, ciudad por donde pasaba. Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En conclusión, al inicio de la Iglesia cristiana, la proclamación del Evangelio fue una prioridad para los discípulos de Jesús de Nazaret. ¿Es esa nuestra prioridad? ¿Proclamar el Evangelio? ¿Llegar a todo el mundo, a todas las naciones? ¿Es prioridad? El objetivo de Felipe fue predicar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Estaba atento a la voz de Dios. Y en esta palabra hemos visto cómo Felipe, el diácono, el evangelista, fue sensible para escuchar y para atender la voz de un ángel del Señor que lo enviaba a cumplir la obra misionera a un funcionario africano, el eunuco de Etiopía, cuya experiencia iba a cambiar por completo. También la de su familia y posiblemente la del país, la de Etiopía. El mensaje es el siguiente: la necesidad de ser obedientes, diligentes para cumplir la obra misionera, esa obra que se nos ha encomendado. Valorar los alcances de la salvación que proclamaron los discípulos de Jesús y que proclaman hoy nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros hermanos misioneros. Reflexionar en esto, que la salvación es para toda la humanidad.
Así que, estimados hermanos, meditemos en este ejemplo de Felipe. Cumplamos la voluntad de nuestro gran Redentor Jesús. Predicar el Evangelio. Predicar, predicar, predicar. Llevar a almas a Cristo. Esa es la misión. Esa es la visión de Radio Solidaria también. Predicar el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, que tú puedas conocer a Cristo. Y cuando tú conoces a Cristo, tú quieres también llevar el Evangelio a otras personas. Radio Solidaria, una radio comprometida.